8:37. Saludamos al ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto en energía y experto en el sector hidrocarburífero. Le saludamos, ingeniero Hidalgo. Vamos a hablar de la situación actual del país con la compleja situación económica. Una de las cartas que tiene el gobierno es la focalización de los subsidios, particularmente de subsidios de los combustibles. Es el tema principal que trataremos, pero es ineludible tratar sobre la corrupción en el sector energético de Ecuador. Hay informaciones que dan cuenta que el gobierno estaría investigando y cortando algunos cargos en Petroecuador, pues habrían generado allí puestos con sueldos que bordean los $10,000, mucho más altos de lo que permite la ley, más altos que el sueldo del presidente de la República. Y estas historias que siguen fluyendo, justamente este enorme caso judicial que se empieza a ventilar el día de hoy en los Estados Unidos en una nueva fase, el caso Vitol, que devela a exoperadores petroleros del gobierno de Rafael Correa y los millonarios perjuicios que se causaron al Estado. Se habla de sobornos que bordearían los $500 millones en un escándalo de magnitud. Esta la historia que nos pone en el actual presente con un Ecuador prácticamente menesteroso, necesitado urgentemente de dinero, siendo, como habíamos señalado, uno de las pocas opciones, de las pocas cartas que tiene el régimen, una eventual focalización del subsidio al precio de los combustibles. ¿Cómo mira usted la situación? Un abrazo, Gustavo, Rosana. Qué gusto estar en Antena 1 nuevamente. Gracias por la invitación. Aprovecho para desearles un gran año a ustedes y a su valiosa audiencia. Muchas gracias. Bien, es importante que nosotros entendamos que el Ecuador tiene un status quo de importadores de combustibles. Fíjese usted que cuando hablan de la trama de corrupción de estos señores de Vitol, de Gumbor, de este señor Nielsen Arias, por alguna mágica razón, se habla como de la intermediación petrolera. Entonces uno entiende que la corrupción está solo en la venta de petróleo, ¿verdad? Pero lo que no se habla, y por alguna razón se tapa, se esconde, es la enorme corrupción que en las mismas delaciones usted las puede observar en la importación de combustibles, que dicho sea de paso, en los últimos 15 años estamos bordeando cerca de $68 mil millones de importación de combustibles. Esto solo es comparable con nuestra deuda externa, o podríamos decir en algún momento que nos hemos endeudado para comprar combustibles. El año pasado importamos el año 2022 ya importamos $7,646 millones y todavía estamos esperando el reporte de este año, que será probablemente sobrepase los $6,000 millones. Y esto no porque hemos consumido menos combustibles, sino porque ha bajado el año pasado el precio de combustibles comparado con el año anterior. Pero aumentamos la cantidad de barriles de derivados que hemos importado. Entonces, ¿cuál es el escudo protector de los importadores de combustibles? Los subsidios, porque los subsidios no permiten que se desarrollen o que compitan en igualdad de condiciones proyectos de producción nacional, que además son boicoteados permanentemente por ciertos funcionarios de Petroecuador que a través de operar en su feudo hacen caer procesos de licitación. Tanto es así que 3 veces se ha caído el proceso de licitación de gas de mecheros, 3 veces la licitación de Campo Amistad, y son tan osados que dicen que están defendiendo el interés de la empresa y el interés nacional. Imagínese usted que hace año y medio se declaró desierta la licitación de gas de mecheros. Y cuando ve los ganadores, ¿sabe quiénes son los ganadores? Los importadores de combustibles. Porque se sigue quemando gas, no aprovechar, quemando gas en mecheros. Se sigue perjudicando la salud
de las comunidades, que es gravísimo. Se sigue perjudicando al ambiente, evidentemente, y lo más triste es que se sigue perjudicando la economía del país. Yo puse en mi cuenta de X, no quiero promocionarla, pero por lo menos la voy a mencionar, una fotografía de la Termogas Machala. La Termogas Machala, para que la ciudadanía conozca, está subutilizada a una capacidad de 200 megavatios. Esto, por ejemplo, podría haber significado que no haya apagones en el país. ¿Sí? Así de grave es esto. Resulta que lo único que requiere esta termogas es gas, que es lo que no hay. Y como no hay gas, han adaptado ciertos equipos para que produzca electricidad con diésel importado. Vuelvo a lo que les mencionaba. En mi cuenta de X, yo puse una fotografía de una fila de tanqueros, llevando diésel importado a la Termogas Machala, que además, dicho sea de paso, es 70% más costosa que la producción nacional de gas. Entonces, cuando Petroecuador dice, estamos declarando desierta la licitación de Campo Amistad por precautelar el interés de la empresa, y además miente diciendo que no se ha cumplido, que esto no es real, porque además cambiaron las reglas del juego en medio proceso y califican con otras reglas que uno se entera cuando ponen la calificación, entonces es imposible de cumplir. Resulta que yo no puedo saber la razón por la cual quieren declarar desierto, pero sí puedo saber, y lo digo con toda claridad, quiénes son los ganadores. ¿Sabe quiénes son los ganadores? Ahí en esa foto tienen claramente quiénes son los ganadores. Esa fila de tanqueros llevando diésel importado es la que se beneficia de que no haya gas. ¿Quiénes se perjudican? El país. Así que esta focalización de subsidios debería hacerse, y no porque estoy en contra del sector industrial o de otros sectores, sino porque el país no aguanta económicamente. No podemos darnos el lujo de subsidiar en un país que el año pasado estamos con un déficit fiscal. Eso quiere decir con un compromiso de pagos que no hemos podido recaudar lo suficiente, que nos quedamos cortos de 5.600 millones de dólares, que dicho sea de paso, y con eso termino esta parte, tiene que involucrar el subsidio eléctrico que se les dio a los grandes industriales, que ahora resulta que se está tratando de dorar la píldora mediante otros mecanismos para que se mantenga ese subsidio que no es sostenible. Y ahí sí le hago un llamado al buen ministro de Finanzas, cuencano además, que si tanto nos habla de déficit fiscal, si tanto nos habla de que hay que focalizar los subsidios, cuidado con dorar la píldora para este subsidio eléctrico a los industriales que quieren de alguna forma concederle. Ahora, yendo al tema global de la corrupción en el sector energético de Ecuador, el Ministerio de Energía, Petroecuador, ¿cómo funciona este esquema? ¿Quiénes controlan la situación? Pues es algo que se va perennizando gobierno a gobierno, me refiero a la corrupción dentro de estos importantes segmentos de la estructura del Estado ecuatoriano. Gustavo, esto está totalmente, digamos, ya institucionalizado, y son estructuras de mandos medios que terminan boicoteando esto. Le doy algunos ejemplos. El presidente Lasso visitó Campo Amistad a los primeros meses de su mandato y dijo: vamos a sacar a licitación Campo Amistad. Se demoraron cerca de 2 años. Le pasaron por encima al presidente de la República, estos funcionarios, para boicotear esa licitación y que no se dé. Y de hecho, cuando se dio la licitación, funcionarios de Petroecuador querían que se declare desierto antes de presentarse, porque ya sabían que el cuento de que no había interés se les estaba acabando, porque sí hubo interés. Y a partir de ahí hicieron todo un esfuerzo para que se declare desierto, desincentivando a los inversionistas, diciendo que
van a rentar las facilidades de Campo Amistad para importar gas, algo que es antitécnico. Por ahí el señor Uquilla se paseaba por todos los medios de comunicación con el señor Santos, diciendo que ya viene, como cuando dicen ya viene el lobo, que ya viene el experto internacional para que nos diga que sí se puede compartir las facilidades de producción nacional con importación. Por ahí había una empresa socia de Gumbor que promovía el tema de importar gas natural, ¿sí? Que justamente era la que promovía que se cierre Campo Amistad. Por ahí había un ex ministro de Energía, y lo digo con nombre y apellido, el señor Carlos Pérez, que fue uno de los que celebró que se caiga la licitación de Campo Amistad, y que dicho sea de paso, le voy a recordar a la ciudadanía que este señor Pérez se convirtió en Nostradamus cuando fue pocos días antes de que termine su gestión como ministro, porque él visualizó que no tenía gas Campo Amistad y que había que cerrarlo, y que era conveniente para el país importar gas a través de Barcaza, que le llaman FCRU, para que se utilicen las facilidades de Campo Amistad y se importe gas. Resulta que después de 2 o 3 semanas de esa visualización al estilo Nostradamus que tuvo el señor Pérez, sale del ministerio y, oh sorpresa, 2 o 3 semanas después, representa como consultor externo a una empresa que se llama New Fortress Energy, que, casualidades de la vida, con esa capacidad que tiene el señor Pérez de adelantarse al futuro, propuso exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que propuso? Le hace una propuesta no solicitada, que se llama al Ministerio de Energía, con otro ministro obviamente, que era el señor, me parece, Juan Carlos Bermeo, y le dice: oiga, queremos proponerle al Estado un negocio de concesionar la Termogas Machala. Nosotros vamos a invertir como empresa privada para rentar las facilidades de Campo Amistad e importar gas utilizando la Barcaza y el FCDU, que se le llama, para importar gas. ¿No le parece una casualidad? ¿No le parece casualidad que algunos celebren que se haya caído la licitación de Campo Amistad, sabiendo que los ganadores son los importadores de combustibles? Y ahí tengo que mencionar que la ministra Arrobo está mal informada, porque le han dicho que no ha cumplido la empresa los requerimientos mínimos, y esto no es correcto. Y menciona en el diario El Universo la ministra que no es verdad que pueden haber apagones porque no se ha licitado Campo Amistad. ¿Qué va a pasar ahora con esa licitación de Campo Amistad? Bueno, la ministra ha dicho que va a salir la licitación, pero lo que tiene que comprender la ciudadanía es que si usted tiene una capacidad no utilizada de 200 megavatios, ¿sí?, donde se requiere más gas, y el próximo año además tiene aumento de consumo eléctrico, porque cada año se consume más, esto porque la población crece, porque las necesidades personales crecen en consumo eléctrico, porque ciertas familias obviamente, eso es una buena noticia, tienen un mejor estilo de vida y obviamente necesitan más energía, pasan del ventilador al aire acondicionado, para dar un ejemplo. Resulta que van a pasar 3 escenarios. O el próximo año hay más racionamientos, o se necesita más barcazas de estos energías offshore que le llaman, que es barcaza, ¿sí?, con diésel o fuel oil, que es más costoso, o más compra de electricidad a Colombia, más costosa, o aumento de generación con diésel, que es más costoso. Porque aquí hay un tema que la ciudadanía a lo mejor no conoce. No es verdad que cuando se acaba el apagón ya está resuelto el problema. De hecho, el problema recién empieza, porque hay que analizar cuál es el costo de que no haya un apagón. Primero, obviamente, cuando hay un apagón hay un costo que paga toda la ciudadanía, que es que no 600 millones de dólares es la cifra que maneja el gobierno de Noboa, que han tenido o han generado como pérdida los apagones. Bueno, ¿y de dónde van a sacar ese dinero? Porque además ya el Ministerio de Finanzas tiene en sus manos este mecanismo para esconder la devolución de subsidios. Bien, vayamos porque el tiempo se nos hace corto, ingeniero Hidalgo, más allá del Campo Amistad, que sin duda es un tema importante.
¿cómo va a contribuir para mejorar la situación energética este proyecto de ley orgánica de competitividad energética que lo está tratando ya hoy día mismo la Asamblea y que pronto podría convertirse en ley de la República? Y aquí, ingeniero, justamente uno de los temas que quizás más debate ha generado es la delegación a empresas privadas en casos excepcionales, se ha dicho, de las actividades del servicio público de la energía eléctrica, ya sea tanto para generación como para distribución, y no solamente a la empresa privada, sino incluso también al sector de la economía popular y solidaria. Sí, a ver, eso de la delegación es simplemente porque la Constitución del Ecuador dice que de manera excepcional se puede delegar una participación en alguna parte de la cadena de valor de sectores estratégicos. Pero no es que se le va a delegar, por ejemplo, que maneje la empresa eléctrica regional sur o la empresa eléctrica norte-sur, perdón, la centro-sur. Lo que dice es que actores privados, a riesgo privado, por inversiones privadas, o sea, digamos, lo que significa es que actores privados, a riesgo privado, pueden apostar en ciertas partes de la cadena de valor, como ya ha pasado hasta el día de hoy, por ejemplo, en generación eléctrica. Y aquí quiero rescatar algo que yo escuché del señor doctor Rodrigo Cordero, presidente de la Cámara de Industriales de Cuenca, que hizo una propuesta justamente en este debate de la ley eléctrica muy interesante, y hay que rescatarlo, además creo que es bastante oportuno. ¿Qué es lo que propone? Que a las industrias, y fíjese usted, esto ya es algo positivo, a las industrias que apuesten a hacer inversiones en autogeneración, ¿sí? Esto es bastante racional. Por ejemplo, hacen una apuesta a hacer una hidroeléctrica, y si están autogenerando para su propio consumo, simplemente cuando tengan ya una conexión directa a la red o una línea directa, no les corten la luz. Esto es absolutamente racional y esto hay que apoyar además, porque hay que incentivar a que las industrias tengan los suficientes, ahí sí, incentivos para apostar a su propia generación, para apostar a su propio desarrollo. Además, para apostarle, por ejemplo, a un tema de eficiencia energética. Veo que también la nueva ley está tratando de hacer incentivos para las empresas e industrias que le apuesten a... Se habla incluso de un fondo de eficiencia energética. ¿De dónde nacería este fondo? No conozco a detalle cómo se quiere plantear, todavía no está claro cómo se quiere plantear este fondo, pero es absolutamente racional. Por ejemplo, que cumplan con normas ISO de eficiencia energética las industrias o las empresas o los grandes consumidores, es absolutamente racional. Este es el camino, porque es un camino de mejoras. Fíjese usted que el subsidio eléctrico a los industriales generaba un desincentivo a hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, usted cuando hacía los números de cuánto pagaba un industrial versus cuánto le cuesta ser autogenerador, resulta que no le era conveniente. Entonces generaba este desincentivo, pero el costo para el Estado de mantenerle ese subsidio llegó al absurdo de que comprábamos energía cara a Colombia a 60 centavos para venderles a 5. Y aquí también quiero dejar algo en claro. A los grandes mineros, que se considera como alto voltaje 2, no se les ha topado el subsidio eléctrico. Y esto es importante que la ciudadanía conozca, que se mantienen subsidios eléctricos, por ejemplo, empresas, las grandes mineras. Entonces, ¿cómo un país, que yo les explicaba, con un déficit fiscal de 5.600 millones de dólares, donde el ministro de Finanzas está haciendo milagros para rogarles a grandes empresas a que por favor le anticipen el impuesto a la renta para poder pagar las cosas de ahora? ¿Cómo hay funcionarios que le quieren hacer que dore la píldora para que se les escondidamente se les devuelva este subsidio? Esto de verdad es insostenible. Entonces al país hay que empezar a sincerarlo, y esta ley
eléctrica es una apuesta interesante, es una apuesta buena. Ingeniero Hidalgo, sin embargo, no deja de representar riesgos, y usted sabe la interpretación a veces extrema, a veces fuera de límites, fuera de umbrales que se hace aquí en Ecuador de cualquier ley. Lamentablemente, la historia nos lleva a pensar así. Esta delegación excepcional a empresas de capital privado para manejar la energía, que es un sector estratégico del Estado, es bastante amplia en lo que contiene el proyecto de ley. Habla de empresas extranjeras, empresas de economía popular y solidaria, a participar en actividades de servicio público de energía y además del servicio de alumbrado público. El servicio de alumbrado público no sabemos qué relación exacta tiene con respecto a que no falte energía en el país, pero se lo pone también con un acápite adicional en esta ley. Es decir, esta amplitud que da podría ser aplicada de cualquier forma y es necesario que esto se reglamente. Usted lo mira con optimismo y por supuesto que hay una faceta positiva allí, pero esto podría abrir ampliamente ese abanico para participación privada en el sector energético de Ecuador. Y hay experiencias muy malas, ingeniero Hidalgo. En un país con una economía muy liberal como Estados Unidos, recordemos lo que sucedió durante la pandemia. En el invierno de la pandemia, no recuerdo si fue el 2020 o el 2021, cuando hubo en Texas un invierno inusual, un estado sureño en el cual el invierno no llega a temperaturas bajo cero siquiera, estuvo lleno de nieve y problemas energéticos y se produjo una verdadera tragedia en Texas. Los responsables, las compañías privadas de energía eléctrica que vendían, salió entonces a relucir comparaciones con el resto de los Estados Unidos, energía muy cara y con una red absolutamente ineficiente que produjo un fenomenal problema ya en Texas. Esto lo traigo a colación simplemente para insistir en el tema de que esta amplitud en lo que se propone en esta ley tiene que ser regulada a través de un reglamento muy claro para compartir allí sí su visión optimista sobre este tema. Sí, Gustavo, a ver, ese mismo ejemplo de lo que usted menciona en Texas pasó en Ecuador. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que le costó al Estado $600 millones, no al público en general, pero el Estado somos todos nosotros, y esos $600 millones es más deuda, más impuestos, o menos dinero para educación, salud o seguridad. Entonces, exactamente lo que usted menciona es lo que a nosotros nos acaba de pasar, a diferencia que el papá Estado es el que paga esto, y le quita recursos a los más pobres, porque son los más pobres los que tienen mayor exposición, por ejemplo, a la seguridad. Ahora bien, fíjese usted, no habla la ley de privatizar, por ejemplo, de vender las empresas eléctricas, y eso hay que tener cuidado, porque parecería ser que está privatizando. No habla en ningún momento sobre vender empresas eléctricas, habla sobre ampliar el panorama, para que las empresas privadas inviertan a su riesgo y participen en el sector eléctrico del país. Pero ¿está o no usted de acuerdo? No quiero insistir en que usted esté de acuerdo, por supuesto, sino le planteo esto de que es necesario que esto se reglamente y que se den, diría, un umbral, unos límites más o menos claro a estas alturas de qué es lo que efectivamente se pretende. Estoy de acuerdo por una sola razón. Yo estoy de acuerdo primero que el Estado tiene que tener una participación predominante, pero estoy de acuerdo que hay que diversificar riesgos. Hoy el Estado ecuatoriano maneja el 94-96% de la generación eléctrica del país, y este es el gran riesgo. Estamos dependiendo del papá Estado. El Estado debería estar en umbrales de 60-70% para controlar el precio, porque evidentemente puede haber abusos también del sector privado, pero no puede ser posible que estemos esperando al Estado. Fíjese, es que es tan grave que incluso al día de hoy no hay una recaudación de pago de tarifa para expansión, y según la Constitución del Ecuador, el único que tiene que estar a cargo de la expansión es el Estado, pero usted lo regresa a ver al Estado y tiene un déficit de $5.600 millones, y justamente eso es lo que nos ha pasado. Entonces,
Cuando usted diversifica riesgos y hace que hay otros actores como el sector privado que apuesten a este sector, evidentemente esto va a ser algo positivo sin que el Estado pierda el control. Ahora le doy otro ejemplo. Usted mencionaba del alumbrado público. El alumbrado público que tiene todo el país es obsoleto. Si usted cambia ese alumbrado público a, por ejemplo, a iluminación LED de alta tecnología, usted tiene en consideración, y obviamente puede hacer que le apueste el sector privado a hacer este cambio a luces LED en todo el país, le genera por lo menos un ahorro de unos 200 a 300 megavatios, acorde a mis cálculos, al país. Si no todo es aumento de generación, también hay disminución de consumo, por ejemplo, con estos cambios de alumbrado público. Y es absolutamente válido que si un privado hace eso, comparta ese beneficio de reducción de costos con el Estado. Pero ese enorme ahorro, por ejemplo, que se vislumbraría en esto, que efectivamente es así, con la iluminación LED, ¿por qué no pensar en que el Estado también puede hacerlo, justamente con los ahorros que este nuevo sistema generaría? Lo puede hacer, pero le pregunto, ¿el Estado tiene plata o no? Porque además hay otra cosa que es importante. Hay algunos ejemplos, esto no puedo generalizar, obviamente hay ejemplos también positivos, pero fíjese que el Coca-Cola Sinclair, ¿cuánto nos costó? ¿Cuánto debería haberle costado al sector privado? 3.500 millones de dólares, algo así. No es que, por ejemplo, Campo Amistad, para volver al tema de gas, ¿cuánto le costó hacer 6 perforaciones de pozos al Estado? Le costó casi 60 millones de dólares por pozo, cuando el precio usualmente es de 12 millones, 18 millones. Entonces, no es verdad que el Estado es el más eficiente en hacer inversiones y hay que aplaudirlo. Tampoco es verdad que solo lo puede hacer el sector privado. Ingeniero Hidalgo, lamentablemente el tiempo se nos está agotando. Quisiera hacer una pregunta final. ¿Qué debería pasar con el proyecto hidroeléctrico Cardenillo, que es una nueva fase del gran proyecto hidroeléctrico Paute, que de alguna manera ha sido y sigue siendo una tabla de salvación en materia de energía en el país? SELEC venía planificando una licitación, invitando al sector privado para una inversión que se la estimaba en el orden de unos 1.300 millones de dólares en un plazo de 72 meses. Con el riesgo país de 2.000 puntos, es casi un milagro que nos regresen a ver los inversionistas. Ojalá se dé, y ojalá apueste el sector privado en esto. La verdad es que hemos visto ejemplos como el Coca-Cola Sinclair que nos han generado muchas dudas de lo que pueda hacer el sector público, excepto que estemos en alguna bonanza. Me parece interesante que lo haga el sector público o el Estado, pero si tenemos la oportunidad de que un privado invierta esa cantidad de dinero, hay que celebrarlo por todo lo alto. Es igual que lo de Campo Amistad. Era a riesgo 100% privado, donde se presentan garantías para firmar contratos. Pero ciertos funcionarios de Petroecuador dicen que defienden el interés nacional y que echan abajo la licitación, cuando al día siguiente hacen fila tanqueros con diésel importado, que es 70% más costoso. Entonces, en este país mire, Gustavo y Rosana, y esto quiero que sea la reflexión mía para la ciudadanía que pongo a su consideración, porque no soy dueño de la verdad. Somos los más grandes boicoteadores, los ecuatorianos, del desarrollo ecuatoriano. Somos los más grandes boicoteadores de nuestro futuro. Todo el tiempo nos metemos el pie. Entonces ya es hora de madurar, ya es hora de dejar espacios para que entren actores a ayudarnos a desarrollarnos, porque si no, que el Estado maneje todo, que no entre el privado, y de esa forma ya vemos lo que va a pasar: más corrupción, más ineficiencias, más apagones y más de esto. ¿Por qué queremos hacer lo mismo siempre y esperar un resultado diferente? Necesitamos hacer un pacto entre todos para que no protejamos subsidios, para que promovamos inversiones y seamos serios con las licitaciones que sacamos, para que aterricemos proyectos
y para que diversifiquemos riesgos, sin descuidar obviamente que el Estado tiene que tener una participación predominante, porque también hay que cuidar evidentemente a la población. Bien. Pero no es verdad que estamos defendiendo a los más pobres. De hecho, el tiempo se nos ha agotado lamentablemente, ingeniero Hidalgo. Queremos agradecerle gentilmente por su participación en esta mañana. Con mucho gusto. Un abrazo, Gustavo, Rosana. Gracias por el espacio. Declaraciones del ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto en energía y en el sector hidrocarburífero.